La tarde en que don Alejandro Gutiérrez desapareció de Oaxaca, nadie supo que sus últimos minutos los pasaría en una casa colonial a las afueras de Tlacolula, en una habitación húmeda donde la luz apenas filtraba entre cortinas tejidas de hilo grueso. Era julio de 1909, hace más de 100 años, en tiempos cuando los caminos de Tierra Roja conectaban pueblos olvidados, donde los secretos de las familias permanecían enterrados junto a sus muertos. Alejandro era un abogado respetado, hijo de comerciantes españoles, y su desaparición causó revuelo en la sociedad oaxaqueña. Pero lo que la gente no sabía, lo que tardó años en descubrirse, era que Alejandro sería solo el primero de muchos. En las iglesias y en las tertulias de Oaxaca se murmuraba sobre las hermanas Mendieta, Soledad y Catalina. Ambas vivían en la casa de sus padres fallecidos, una construcción de piedra oscura con ventanas pequeñas y un huerto trasero donde crecían flores de cempasúchil de un rojo desfavorablemente intenso. Soledad tenía 42 años cuando todo sucedió, y Catalina apenas 35. Según los chismes de las vendedoras de chocolate en el mercado central, ninguna de las dos se había casado, lo cual era sumamente inusual y sospechoso para la época. Las mujeres sin marido despertaban curiosidad y desconfianza en una sociedad que consideraba el matrimonio como el único destino honorable para una doncella. Los hombres de Oaxaca, sin embargo, sentían una fascinación casi hipnótica por las hermanas Mendieta. Soledad poseía ojos color miel, intensos, que parecían guardar secretos que ningún mortal podría comprender. Catalina, la menor, tenía esa belleza frágil de porcelana que vuelve locos a los poetas y a los soñadores. Ambas caminaban por las calles adoquinadas del centro, vistiendo de negro con encajes finos, sus mantillas cayendo elegantemente sobre los hombros. Parecían de otra era, de otro mundo. Los hombres las seguían con la vista, los hombres las deseaban, los hombres iban a buscarlas. Si estás viendo esto, hermano, hermana, suscríbete a nuestro canal de historias de terror. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Desde la Ciudad de México, desde Guadalajara, desde algún pueblito perdido en la montaña. Queremos saber quién está aquí con nosotros en esta noche de historias oscuras. Ahora sí, continuemos con lo que pasó con Alejandro Gutiérrez y el misterio que rodea a estas dos mujeres extraordinarias. Alejandro fue el primero, como mencioné, pero después llegó Rodrigo Santibáñez, un militar de paso en Oaxaca, que se enamoró perdidamente de Catalina después de verla en la misa de domingo. Rodrigo pasaba las noches bajo la ventana de la casa Mendieta, tocando la guitarra con dedos temblones de emoción y desesperación. Pasaba semanas persiguiendo a Catalina por el mercado, por la fuente central, por los caminos de Tierra Roja que rodeaban el pueblo. Sus amigos le decían que estaba maldito, embrujado, que las hermanas Mendieta tenían pactos con fuerzas oscuras. Pero Rodrigo no escuchaba. El amor es sordo, ciego y completamente irracional, especialmente cuando se mezcla con la obsesión. Una noche de septiembre de 1909, Rodrigo fue invitado a la casa colonial. Sus amigos lo vieron marcharse con una sonrisa de felicidad, creyendo que finalmente Catalina lo aceptaría. Nunca volvió a salir de esa casa con sus dos ojos intactos. El tercer caso fue el del joven Vicente Cortés, hijo de un juez importante. Vicente desapareció en octubre y su familia organizó búsquedas desesperadas por todo Oaxaca. Cabalgaban por los caminos, gritaban su nombre entre los cerros, interrogaban a los campesinos. Nada. Vicente había desaparecido sin dejar rastro. Lo único que su madre encontró fue una carta sobre la mesa de su habitación, escrita con la letra elegante de su hijo, diciendo que se iba a buscar su destino, que no lo buscaran. Pero la familia sabía que eso no era posible.
Vicente nunca abandonaría a su madre sin explicación. Vicente amaba a su familia. Todos sabían dónde había ido Vicente. Todos sospechaban. Pero nadie se atrevía a acercarse a la casa de las hermanas Mendieta. Durante los meses siguientes, entre octubre y diciembre de 1909, 5 hombres más desaparecieron. Algunos eran de familias pobres, trabajadores de los campos de mezcal. Otros eran comerciantes de paso. Uno era un cura joven, que los pueblerinos susurraban que había perdido su fe dentro de esa casa de paredes oscuras. La población de Oaxaca vivía en un estado de pánico tácito. Las madres no dejaban salir a sus hijos. Los hombres evitaban caminar por los caminos cercanos a Tlacolula, pero el pánico era silencioso, porque nadie tenía pruebas. Nadie quería ser el primero en acusar a las hermanas Mendieta sin estar absolutamente seguro. En la sociedad oaxaqueña de 1909, acusar a alguien sin pruebas era arriesgarse a la ruina social. Fue don Rodolfo Martínez, tío de Rodrigo Santibáñez el militar, quien finalmente se armó de coraje e irritación. Rodolfo era un hombre mayor, de 63 años, que había visto demasiada muerte y demasiada injusticia en su vida para permitir que los misterios quedaran sin resolver. Una mañana fría de enero de 1910, Rodolfo cabalgó hasta la puerta de la casa colonial con 3 hombres de su confianza. Traían herramientas, antorchas y la determinación de encontrar la verdad. Las hermanas Mendieta no resistieron. Tal vez estaban cansadas de esconderse. Tal vez sabían que el juego había terminado. Cuando Rodolfo golpeó la puerta de roble macizo, fue Soledad quien abrió, vestida de negro como siempre, con esos ojos color miel que ahora brillaban de una manera completamente diferente. Ya no había seducción en esa mirada. Solo había una resignación oscura, como si llevara años esperando ese momento. Lo que encontraron en la casa colonial de Tlacolula fue algo que ninguno de los hombres que entraron ese día podría olvidar nunca. Ni siquiera cuando llegaran a la vejez y sus memorias comenzaran a desvanecerse como el polvo de los caminos de Oaxaca. En el sótano, una habitación subterránea que nadie en el pueblo sabía que existía, había frascos, cientos de frascos de cristal transparente, alineados en estantes de madera oscura, cada uno etiquetado con un nombre y una fecha, y en cada frasco, preservados en un líquido que los hombres identificaron como aguardiente, había un par de ojos humanos, los ojos de Alejandro Gutiérrez, el abogado, los ojos de Rodrigo Santibáñez, el militar, los ojos de Vicente Cortés, el hijo del juez, los ojos de todos los hombres que habían desaparecido. Las habitaciones superiores de la casa contaban una historia de obsesión patológica. Las paredes estaban cubiertas de retratos de hombres dibujados a carbón con una precisión inquietante. En cada retrato, los ojos estaban dibujados de un rojo brillante, como si estuvieran vivos. Había ropa masculina cuidadosamente guardada en arcones de cedro. Había cartas de amor, algunas leídas tantas veces que el papel estaba casi translúcido. Había flores secas, flores que habían sido frescas en los días de encuentros felices que nunca sucedieron. En una mesa, cerca de la ventana principal, había un diario encuadernado en cuero negro. Era el diario de Soledad, la hermana mayor, y contenía entradas que se remontaban a más de 30 años atrás, documentando cada hombre que había capturado su interés, cada rechazo que había sufrido, cada promesa de amor que le fue negada por su condición de mujer soltera sin dote, sin familia influyente, sin nada que ofrecer salvo su belleza que se desvanecía con cada año que pasaba. La inscripción en la primera página del diario estaba escrita con una caligrafía perfecta, casi enfermiza en su precisión. Los hombres nos aman solo mientras podemos darles lo que buscan. Nos aman con los ojos, con la lujuria en sus corazones, con la intención de poseernos y luego abandonarnos.
Si los ojos son la ventana del alma, entonces yo guardaré esas ventanas. Guardaré lo que ellos me dieron sin saber que lo estaban dando. Guardaré su verdad cuando ellos se hayan ido. En sus interrogatorios, Soledad fue completamente honesta. Se sentó en una silla de madera en la oficina del jefe político de Oaxaca, con las manos cruzadas sobre su regazo, y habló de su vida con la frialdad de alguien que describe el clima. Ella y Catalina no eran hermanas biológicas, reveló. Habían crecido juntas en la casa colonial, criadas por su tía viuda, una mujer que había experimentado rechazos similares en su juventud. La tía las había criado en la creencia de que el amor romántico era una ilusión, una mentira que la sociedad vendía a las mujeres para mantenerlas subyugadas. Pero Soledad, en su juventud, no había creído eso. Soledad había creído en el amor. Soledad había esperado. Y con cada año que pasaba sin que ningún hombre respetable la pidiera en matrimonio, la esperanza se convirtió en amargura, y la amargura se convirtió en obsesión, y la obsesión se convirtió en algo mucho más oscuro. El primer hombre, ese Alejandro Gutiérrez, había venido a la casa seducido por su belleza, solo para burlarse de ella cuando ella le confió sus sueños de matrimonio y vida compartida. Se había burlado de su edad, de su falta de dote, de su ingenuidad. Cuando se fue ese día, se llevó con él la esperanza que Soledad había albergado durante años. Y en ese momento algo se rompió dentro de ella, algo que nunca pudo ser reparado. La primera operación no fue planeada. Soledad simplemente supo, en ese momento de dolor extremo, que si Alejandro no podía verla con amor, entonces no necesitaba verla en absoluto. Si sus ojos solo sabían cómo mirar con desprecio, entonces esos ojos no merecían seguir mirando. Catalina, por su parte, fue un instrumento en manos de su hermana. La jovencita había crecido bajo la influencia de Soledad, aprendiendo a atraer a los hombres con su belleza, a hacerlos entrar en la casa, a mantenerlos cautivos con promesas de amor y atención. Catalina era la cebo, y Soledad era la araña en el centro de la red. Cuando los investigadores preguntaron cómo exactamente había realizado Soledad las operaciones, ella respondió con detalles que hicieron que los hombres presentes palidecieran. Utilizaba cuchillos quirúrgicos que había robado de un médico que la cortejaba años atrás. Practicaba en animales, perfeccionando su técnica. Utilizaba la técnica más antigua del mundo para sedar a sus víctimas. Una infusión de plantas que crecían en su jardín, plantas que su tía viuda le había enseñado a preparar. Los hombres capturados eran maniatados mientras dormían, atrapados en la habitación subterránea que había sido cuidadosamente preparada durante años. Algunos, los más fuertes, resistían y suplicaban. Soledad escuchaba sus súplicas sin emoción. Los hombres que querían escapar eran asesinados después, pero no directamente. Soledad era inteligente, los envenenaba lentamente, alimentándolos con comidas elaboradas que contenían pequeñas dosis de sustancias tóxicas. Después de días o semanas, enfermaban y morían. Sus cuerpos eran disposados en los cenotes cercanos o enterrados en el huerto trasero donde crecían esas flores de cempasúchil rojo desfavorablemente intenso. Y los ojos, siempre los ojos, eran preservados en frascos como trofeos de una guerra que solo ella entendía. Cuando finalmente fue ejecutada, 6 meses después de su captura, en octubre de 1910, la población de Oaxaca se reunió en la plaza central. Soledad caminó hacia la horca con la misma calma con la que había vivido, sin mostrar miedo, sin pedir perdón. Su último acto fue mirar a la multitud, permitiéndoles ver esos ojos color miel que habían cautivado a tantos hombres.
Dicen que sus últimas palabras fueron: ahora entienden, ahora ven lo que se siente cuando alguien te mira sin amor. Y luego la trampa de la horca se abrió y Soledad Mendieta desapareció de Oaxaca, dejando atrás una leyenda que persiste hasta hoy. Catalina, por su parte, fue internada en un asilo mental en la Ciudad de México, donde pasó el resto de su vida en silencio absoluto. Algunos dicen que nunca pronunció otra palabra después de su captura. Otros dicen que sí hablaba, pero solo de noche, cuando los guardias la escuchaban desde sus celdas, recitando los nombres de los hombres, todos ellos, uno por uno, como si estuviera rezando un rosario de culpa y pérdida. La casa colonial de Tlacolula fue quemada en 1911, durante los primeros días de la Revolución Mexicana, cuando la gente estaba demasiado ocupada con sus propias muertes y guerras para preocuparse por una casa de horror. Pero los lugareños dicen que esa noche, mientras la casa ardía, escucharon voces, decenas de voces masculinas que gritaban, como si miles de almas finalmente estuvieran siendo liberadas. Algunos juraría que vieron figuras de humo en forma humana escapando por las ventanas en llamas. Otros dicen que es solo la imaginación, el poder de la leyenda que crece con cada año que pasa. Hoy en día, en Oaxaca, los historiadores locales documentan cuidadosamente el caso de las hermanas Mendieta. Es considerado como uno de los crímenes más psicológicamente perturbadores de México en el siglo XIX. Los académicos debaten sobre las causas, sobre la naturaleza del rechazo social y cómo puede transformar una mente humana en algo incapaz de empatía o compasión. Las novelas han sido escritas, los cuentos se han contado en tertulias oscuras y alrededor de fuegos en las montañas. Y la pregunta que siempre queda sin respuesta es: ¿fueron Soledad y Catalina monstruos nacidos o fueron monstruos creados por una sociedad que las rechazó, las ignoró y las hizo invisibles? ¿Qué hubiera sucedido si simplemente alguien les hubiera ofrecido amor verdadero en lugar de falsos galanteos y promesas vacías? ¿Qué hubiera sucedido si la sociedad oaxaqueña de 1909 hubiera visto a estas dos mujeres como seres humanos dignos de existir fuera de los roles que les habían asignado? Esas preguntas permanecen en el aire, sin respuesta, como los ojos en los frascos de cristal que alguna vez fueron encontrados en esa casa de piedra oscura. Y cada año, en julio, cuando el clima en Oaxaca se vuelve particularmente sofocante y la humedad parece aplastarlo todo, los residentes locales siguen evitando los caminos de tierra roja hacia Tlacolula. Porque en las noches quietas, cuando no hay viento, se escucha algo, un sonido delicado, casi como el de vidrio tintineando, como si cientos de frascos estuvieran siendo movidos por manos invisibles, buscando, esperando, recordando, y nadie sabe si lo que escuchan es solo el viento o si es algo mucho, mucho más perturbador. Lo que sí saben es que el amor rechazado, el dolor acumulado durante décadas, la invisibilidad social transformada en rabia oscura, son fuerzas tan peligrosas como cualquier arma mortal, y que la verdadera maldición de Soledad Mendieta no fue lo que hizo, sino la forma en que la sociedad la hizo sentir, como si no mereciera vivir simplemente siendo ella misma. Los años que siguieron al descubrimiento de la casa de Tlacolula fueron años de transformación silenciosa en Oaxaca. La ciudad que había conocido el horror intentaba seguir adelante, pero algo fundamental había cambiado en la psicología colectiva de sus habitantes. Era como si un velo hubiera sido corrido, revelando que bajo la superficie de la vida cotidiana, bajo los rituales religiosos y las convenciones sociales, podía existir una oscuridad tan profunda que desafiaba la comprensión racional. Los comerciantes seguían vendiendo en el mercado central. Las familias asistían a misa los domingos. Los niños jugaban en las plazas.
Pero en las conversaciones privadas, en los confesionarios de las iglesias, en las noches cuando el insomnio capturaba a los hombres y mujeres, el caso de Soledad y Catalina Mendieta permanecía como una herida que no sanaba completamente. El diario de Soledad, después de ser analizado por las autoridades, fue eventualmente transferido al Archivo Municipal de Oaxaca, donde permanecería durante casi un siglo, accesible solo a investigadores y académicos. Pero antes de eso, durante las semanas inmediatamente posteriores a su captura, el documento fue leído públicamente en fragmentos, compartido entre las familias de las víctimas, como si fuera un relato de un demonio que finalmente había sido expuesto. Los padres de Alejandro Gutiérrez lloraron leyendo las palabras de Soledad, describiendo el momento en que les cortó los ojos a su hijo. Los hermanos de Rodrigo Santibáñez solicitaron permiso para ver el frasco que contenía los ojos del militar, necesitando confirmar con sus propios sentidos que sí era verdad que su hermano realmente había terminado de esa manera. Y los hermanos de Vicente Cortés, el hijo del juez, viajaron a la Ciudad de México, donde fue sepultado lo que quedaba del cuerpo del joven, un cuerpo que después de semanas en un cenote había perdido su identidad visual, identificado solo por medio de documentos y registros. Pero el impacto psicológico del caso iba más allá de las familias de las víctimas. La sociedad oaxaqueña entera se preguntaba, ¿a cuántos otros criminales desconocidos estaban albergando en sus propias casas? ¿Cuántos otros secretos oscuros esperaban ser descubiertos? Las mujeres solteras fueron vistas con una nueva sospecha, no porque ellas mismas estuvieran bajo sospecha de ser asesinas, sino porque la historia de Soledad y Catalina había revelado una verdad incómoda sobre la estructura social de México. Las mujeres sin protección de un hombre, sin la seguridad económica del matrimonio, sin la legitimidad social que confería la maternidad, existían en un estado de vulnerabilidad y marginación que podía transformar sus almas de formas impredecibles. Y si podía ser transformada hacia la maldad absoluta, ¿por qué no también hacia la desesperación, la depresión, la locura? Las iglesias reportaron un aumento en las confesiones de mujeres que expresaban oscuros pensamientos, fantasías sobre venganza contra hombres que las habían traicionado o rechazado. En el pueblo de Tlacolula, específicamente, la vida cambió de manera más visible y permanente. La casa colonial, después de ser quemada, dejó solo ruinas carbonizadas que permanecieron en el sitio durante décadas, un monumento no oficial a los horrores que había contenido. Los campesinos locales rehusaban construir en ese terreno. Decían que estaba maldito, que cualquier cosa que se plantara ahí moriría, que cualquier animal que pasara cerca sufriría. Y efectivamente, durante muchos años, nada crecía en ese lugar. El suelo parecía estéril, envenenado no por químicos, sino por la energía oscura de los eventos que allí habían ocurrido. Algunos historiadores modernos especulan que tal vez era simplemente que el suelo había sido contaminado por los residuos de las operaciones de Soledad, por las drogas que usaba, por los venenos, pero los lugareños, los que habían vivido allí, sabían mejor. Sabían que había algo más que química en esa tierra muerta. Las investigaciones criminales que siguieron al descubrimiento revelarían que el caso de las hermanas Mendieta no era completamente único. Los investigadores encontraron reportes de desapariciones similares en otros estados de México durante periodos comparables. Había un caso en Guanajuato de un hombre que había sido capturado por una mujer viuda que guardaba partes de sus cuerpos. Había historias no confirmadas de un culto en Puebla que recolectaba objetos personales de sus víctimas.
Era como si la desaparición de Soledad y Catalina hubiera abierto una puerta en la conciencia nacional, revelando que México contenía muchas historias similares que simplemente no habían sido investigadas, documentadas o reconocidas en la época. La modernización del país estaba ocurriendo en las ciudades grandes, en la Ciudad de México y Guadalajara, pero en los pueblos y en las regiones rurales, las antiguas formas de violencia, de control, de represión, seguían existiendo, simplemente bajo diferentes nombres y apariencias. Catalina Mendieta pasó 33 años en el asilo mental de la Castañeda, en la Ciudad de México, el mismo lugar donde otros criminales mentales peligrosos fueron encarcelados. Su expediente médico, que fue descubierto durante un archivo de documentos en 1975, reveló que ella nunca fue diagnosticada con ninguna enfermedad mental específica. Los médicos simplemente anotaban año tras año: paciente permanece catatónica, no responde a estímulos verbales, mostraba signos ocasionales de angustia emocional durante los primeros años de internamiento, actualmente completamente no responsivo. Algunos de los médicos que trabajaban en el asilo especulaban que Catalina tal vez estaba fingiendo el mutismo, que tal vez era su forma de resistencia, de negarse a participar en un mundo que ella había llegado a ver como corrupto e insano. Otros creían que el trauma de lo que había sucedido, de su complicidad en los crímenes de Soledad, simplemente la había destruido neurológicamente, dejándola en un estado vegetativo permanente. Pero hubo una noche, registrada en el diario de uno de los guardias del asilo, una noche en 1935, cuando Catalina fue escuchada hablando. El guardia, un hombre llamado Jerónimo Vázquez, escribió que despertó a alrededor de las 2 de la mañana por una voz que provenía de la celda de Catalina. Cuando investigó, la encontró de pie junto a la ventana de su celda, mirando hacia la Ciudad de México que se extendía bajo la luz de la luna. Ella estaba recitando nombres, nombres de hombres, todos ellos: Alejandro, Rodrigo, Vicente, Esteban, Carlos, Miguel, Jesús, Juan, Francisco, Lorenzo, los nombres de todos aquellos cuyas vidas habían sido tomadas. Y cuando Jerónimo intentó acercarse, Catalina se giró hacia él, y por un breve momento la lucidez regresó a sus ojos. «Cada uno de ellos eligió venir», dijo Catalina con una voz que parecía provenir de muy lejos. «Cada uno de ellos eligió entrar en esa casa. Nadie los forzó. Vinieron porque querían ver a mi hermana. Vinieron porque pensaban que podrían obtener algo de ella sin dar nada a cambio. Mi hermana solo les mostró la verdad». Y luego, tan rápido como había llegado, la lucidez desapareció nuevamente, y Catalina volvió a su silencio, volvió a su catatonia, como si esa breve ventana hacia la mente despierta hubiera sido solo un espejismo. Jerónimo Vázquez escribió sobre el incidente en su diario, pero nunca lo reportó oficialmente a sus superiores. Guardó el secreto durante casi 40 años, hasta que en 1973, poco antes de su muerte, le contó la historia a un reportero que estaba investigando historias paranormales en la Ciudad de México. El reportero, inicialmente escéptico, se sintió obligado a revisar los registros del asilo y confirmar que, efectivamente, había una entrada en los registros de seguridad de esa noche que indicaba que Catalina había estado despierta y comunicativa durante aproximadamente 15 minutos. Después, según los registros, había entrado en un estado de completo colapso, requiriendo sedación durante 3 días consecutivos. Catalina Mendieta finalmente murió en el asilo en 1943, a los 78 años de edad, después de vivir más de la mitad de su vida en confinamiento completo. Su muerte fue reportada de manera rutinaria, apenas mencionada en los periódicos locales. Fue cremada,
y sus cenizas fueron dispersadas, según sus últimas voluntades, en los cenotes de Oaxaca. Hubo un acto simbólico en eso, algunos pensarían. Las cenizas de Catalina regresando al mismo lugar donde los cuerpos de sus víctimas habían sido dispuestos, como si finalmente en la muerte ella estuviera siendo unida con ellos en igualdad, en una paz que nunca había podido existir en la vida. Pero la verdadera historia, la verdadera investigación sobre lo que sucedió en esa casa colonial, apenas estaba comenzando en los años posteriores a las muertes de las hermanas. Los historiadores, los criminólogos, los psicólogos modernos, todos ellos querían entender cómo era posible que dos mujeres, en una sociedad con sistemas de justicia, con vigilancia policial, con comunidades cercanas, pudieran cometer tales crímenes durante casi 2 años sin ser descubiertas. La respuesta, como resultado, era más incómoda que cualquier teoría de sobrenatural. Era cómplice. Era que la sociedad oaxaqueña en 1909 era una sociedad que miraba para otro lado cuando se trataba del sufrimiento de las mujeres. Era que las desapariciones de hombres jóvenes, de trabajadores, de vagabundos, simplemente no eran investigadas con la intensidad que hubiera sido aplicada si las víctimas hubieran sido de familias influyentes. Era que la invisibilidad social de Soledad y Catalina les permitió actuar porque nadie realmente se preocupaba lo suficiente por vigilarlas, por cuestionarlas, por cuestionar sus historias. Los descendientes de las víctimas, aquellos pocos que quedaban en 1960, formaron un grupo no oficial dedicado a preservar la memoria de lo que había sucedido. Ellos comisionaron un monumento en Tlacolula, una placa de bronce que listaba los nombres de todos los hombres asesinados, con la fecha de sus desapariciones. El monumento fue instalado en 1965, en un acto que fue tanto un acto de memoria como un acto de perdón, porque también incluía una inscripción que decía: que sus muertes sirvan como advertencia de que la injusticia social, el rechazo y la invisibilidad pueden transformar incluso los corazones más sensibles en lugares de oscuridad. Era una inscripción incómoda, porque implicaba que tal vez, de alguna manera, la sociedad que los había ignorado a Soledad y Catalina, llevaba alguna responsabilidad en lo que había sucedido. Hoy en día, el caso de las hermanas Mendieta es estudiado en universidades de criminología en toda México. Es analizado no solo como un caso de homicidio, sino como un estudio de la psicología del rechazo, de la marginación social, de cómo las estructuras patriarcales de la sociedad pueden crear situaciones donde una persona, al ser negada la validación y el amor que la sociedad considera normal, puede desarrollar patologías que conducen a la violencia extrema. Las mujeres que estudian criminología a menudo encuentran en el caso de Soledad un espejo de realidades que todavía, en el siglo XXI, persisten: la desigualdad de género, el valor desigual asignado a las vidas de diferentes personas, la forma en que la invisibilidad puede ser tanto una bendición como una maldición. En Oaxaca, en la actualidad, la casa donde Soledad y Catalina llevaban a sus víctimas ha sido finalmente reconstruida como un museo pequeño, un museo que documenta el caso a través de fotografías, de excerpts del diario de Soledad, de explicaciones, historias de cómo había funcionado todo. Es un museo incómodo, un lugar que hace que los visitantes se sientan visceralmente incómodos porque no permite la distancia emocional. No es como otros museos de crímenes históricos, donde el tiempo ha suavizado las aristas afiladas de la realidad. Aquí, en estas paredes, puedes casi escuchar los ecos de lo que sucedió, y algunos visitantes, particularmente aquellos que vienen después del atardecer, cuando el museo está cerrado, pero la gente a veces logra entrar, reportan experiencias extrañas.
Dicen que escuchan voces susurrando nombres. Dicen que sienten una presencia, una tristeza tan profunda que es casi tangible. Dicen que los frascos, aunque ya no están allí, aunque fueron destruidos hace más de un siglo, todavía pueden ser vistos en la penumbra, brillando con una luz propia, expectantes, esperando. Y cada año, en julio, cuando el calor de Oaxaca alcanza su punto máximo, cuando la humedad hace que sea casi imposible respirar, cuando el clima se vuelve tan sofocante que la gente se queda dentro con las puertas cerradas, ocurren cosas extrañas en Tlacolula. Los perros ladran sin razón aparente en la mitad de la noche. Las flores de cempasúchil en los jardines cercanos florecen con un color más oscuro, más intenso, casi como si estuvieran absorbiendo algo del aire mismo. Y algunas noches, cuando el viento sopla en la dirección correcta, los residentes locales juraría que pueden escuchar un sonido delicado, rítmico, como el de vidrio tintineando, como si alguien estuviera tocando los frascos, uno por uno, recordándolos, manteniéndolos presentes en la memoria colectiva de un lugar que una vez aloció tales horrores. Los historiadores modernos argumentan que es solo el viento, que es solo la imaginación alimentada por el conocimiento de la historia, que es la mente humana proyectando significados sobre eventos aleatorios. Pero los que vivieron allí, los que han caminado por esos caminos de tierra roja al atardecer, los que han mirado hacia la tierra donde se plantaban las flores, los que han sentido la presencia de algo que no puede ser completamente explicado por la ciencia, saben mejor. Saben que hay cosas en Oaxaca, en México, que permanecen sin resolver, sin cerrar, que continúan viviendo en los espacios entre lo racional y lo irracional, entre la historia documentada y la memoria colectiva. Y el caso de Soledad y Catalina Mendieta es quizás el más poderoso ejemplo de cómo los eventos más oscuros, cuando se mezclan con la injusticia social, con el dolor no procesado, con el rechazo y la invisibilidad, pueden dejar cicatrices que nunca realmente sanan, que permanecen abiertas, sangrando lentamente por generaciones.